Errenteriako udalaren, ingurumenaren, aholku kontseiluaren, udal araudiaren hasierako onarpena. Parte de la consideración es que hoy es posible dar un paso más en el camino de la participación ciudadana, un paso que considero necesario, pero insisto, un paso más en el camino que esta corporación y otras anteriores ya habíamos emprendido. Espero que este borrador de reglamento, que se aprobó inicialmente, nos haga llegar a todas y a todos los que vamos a participar en este consejo a la conclusión de que la experiencia ha merecido la pena, de que la experiencia ha sido buena y positiva. Entiendo que este reglamento va a contribuir a ello y es por ello lo que pido voto a favor al conjunto de grupos de experiencia. Entendíamos que el consejo no debía de ser un órgano de generar consultas, sino que tenía que tener un papel más activo tanto en la fiscalización como en la valoración de las acciones que se puedan desarrollar a nivel municipal en el área, ¿no?, en cuestión. Y que no se limitara a darse por enterado en el consejo, sino que también entrara a valorar las actividades y las acciones que se fueran a desarrollar, que no solo conozca los proyectos, sino que se posicione previamente en comisión. Se podría haber pulido algo más. Eta erreglamentu honi begira, bai esan nahi dugula herritarren parte hartzea eta parte hartzea orokorrean batez ere hobeto bermatzen duela beste reglamentu batzuk baino hobetu. Adibidez, baditugu gaian beste aholku batzuk, batzorde batzuk, eta honek bereziki bermatzen duela parte hartzea hobea eta handiagoa izaten, horretatik ere pauso bat gehiago eman. Comisión de Tráfico y Transportes propone la siguiente forma: aprobar el protocolo general de colaboración. Va acotando todo este tema y nos satisface que se pueda presentar este acuerdo. Minutik, dagoenetarteko. Besterik gabe, pauso bat gehiago dela garraio publikoaren aldeko apostuan, sanitate horrela kudeatzen dut. Es sobradamente conocido la posición de mi grupo, que desde luego, por múltiples razones, algunas si es necesario se exponen, en absoluto nos parece para nada ejemplares. Es decir, es más caro, es más sucio, crea más incomodidades en la población. Y yo, por eso, en esta moción que mi grupo ha presentado, pediría que se tomara en total consideración los puntos que ahí se detallan, que se abra un debate en la sociedad, creo que está abierto, pero en la corporación debería hacerse y respetar lo que es el debate humano. Yo haría una invitación a que todos nos pongamos de acuerdo en impulsar un proceso de participación ciudadana sobre la cuestión de los residuos. Gure nahi ezkala mozioetan jasotzen dira bi puntuekin bat egitea eta aurrekari hauek alde batera uztea, hain zuzen ere uste dugulako erabilera politiko bat dagoela hemen justifikazioetan edo agertzen da argumentazio guztian. Eta hain zuzen ere zerrak esan duenarekin bat eginez, uste dugu debate bat sortu behar dara gizarteotan zaborren inguruko hausnarketa sakon bat egiteko, bai sortzen den zaborretik hori kudeatzeko sistemak aztertzeraino, eta horregatik guk bat egin nahi nuen bi puntu hauekin, baina aurrekoa ketiarekin adosetzagote horrek argi uzten du puntu horiek baino garrantzitsuagoa dela aurretik egiten den erabilera eta diskurso antzu hori. Beraz, bozketara aterako dugu. Aldeko bozkak, kontrako bozkak. Donde dice, en aquel momento y ante la total ausencia de previsiones institucionales, ahí comienza el párrafo y termina diciendo que
creemos que dicha negociación fue satisfactoria, facilitadora y posible para todas las partes y que además es un buen ejemplo a seguir. Todo eso lo eliminaríamos. Valorazio bat egiten badu fondo foralaren inguruan iruditzen zaigu hor badagoela ikusten dugu arduragabekeria jokatu dela, bai, aldeko bozkak, hau bat ez onartu. El fabricante de la central nuclear de Garoña avisa de posibles fallos y nos da una muestra de la seguridad que nos puede despertar esta central nuclear. El Ayuntamiento de Garoña se compromete a promover y fomentar un debate abierto y transparente en torno a los riesgos derivados de la central nuclear de Garoña. Garoña tiene ya 40 años de vida e intentan una ampliación adicional hasta los 50 años. En el mundo no existe ningún reactor nuclear comercial que haya operado más de 43 años. Por lo tanto, la central nuclear de Garoña sería una especie de experimento nuclear inédito en este momento. Kontrakoak, abstentzioa, 19 aldeko, abstentzioa. Bildu, PS, PNV, PP, Errenteriako Ezkerra taldeek amiantoaren biktimei buruz aurkezturiko mozioa. Falleció un vecino de este pueblo, Ángel Robles, que lleva prejubilado desde 2007 tras haber trabajado 40 años en la fábrica de Victorio Luzuriaga. Ángel decidió abandonar el hospital y irse a su casa con Palmira, su mujer, para denunciar el amianto y denunciar sus consecuencias. Y así el 21 de diciembre la Seguridad Social de Guipúzcoa reconocía que el fallecimiento de Ángel era por contingencia profesional de cáncer de pulmón, por exposición al amianto y a otros cancerígenos. Demos pasos para paliar las consecuencias del empleo masivo del amianto que sería en otros tiempos. Creo que podemos decir que somos de los municipios más concienciados ante ese problema y efectivamente yo creo que los pasos que se van dando desde el gobierno vasco pues van en la misma línea, que hay que ir rápido porque efectivamente es una enfermedad que aparte de manifestarse, no sé, 20, 30 años después de haber sido contaminado, por llamarlo así, el trabajador tarda en manifestarse, por lo tanto, ahora es verdad que siquiera el efecto económico, aparte del sanitario, evidentemente, debe de agilizarse y por eso me parece correcto la creación, proponemos la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto que garantice las indemnizaciones para las personas afectadas.